Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de la Fundación Eugenie Agnes E. Mayer. Desde la ciudad capital, Línea Directa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Línea Directa. Yo soy Andrea Zarralde. La separación entre padres, madres y sus hijos es una de las realidades más duras de la inmigración. Miles de niños guatemaltecos, salvadoreños y hondureños arriesgan sus vidas a diario al cruzar las fronteras solos para ir en busca de sus familiares que en muchos casos viven en el área metropolitana de Washington. Pero ¿qué sucede con estos jóvenes cuando deben adaptarse a esta nueva familia, a un país ajeno y prácticamente familias que ni conocen? Nuestro tema de hoy es la reunificación familiar y para ello hemos invitado a 3 expertas en el tema. Nos acompañan Carolina Camacho, ella es directora de Centros de Jóvenes de Identity, que es una organización que sirve a los jóvenes latinos y sus familias. También está con nosotros María Gómez, fundadora y directora de la reconocida clínica Mary Center, y la psicoterapeuta Teresa Arene, fundadora de la organización Creative Ways Therapy. Bienvenidas a las 3, gracias por acompañarnos en nuestro programa de Línea Directa. Y vamos a hablar de un tema del que muchas veces no se habla porque la ola de inmigración aquí en el área de Washington no ha parado. Se estima que niños cruzan la frontera solos, 350 niños a diario, y en el área metropolitana de Washington recibimos miles de ellos. Quiero preguntarle a las 3, ¿cuáles son los obstáculos más grandes que deben enfrentar no solamente los niños y los jóvenes, sino las familias también, cuando se habla de reunificación familiar? María. Bueno, una de las cosas es que las expectativas son muy diferentes a la realidad, ¿no? Eso es definitivamente lo primero. Lo segundo es que estos niños están en sus países, a veces con sus abuelas, consentidos, a veces los únicos alrededor, afuera, jugando, aunque la pobreza y la seguridad tal vez no tan buena, pero llegan a este país y tienen que ahora conocer por primera vez muchas veces a la madre y decirle madre, y la madre espera eso, ¿no? Pero eso no es posible, ¿verdad? Cuando ellos reconocen a la madre como otra abuela, la abuela más que todo. Entonces, eso. Segundo, nueva comida, nueva escuela. Primera vez, muchos para ellos es primera vez que ven una escuela donde el lenguaje es totalmente diferente, donde tienen que muchas veces montarse un bus a ir a la escuela, lejos de donde viven. Entonces hay la comida, el lenguaje, la manera que muchas veces tienen que estar solitarios. Llegan a la casa, estar solitarios, sin nadie, trabajo de llave. Hay tantas problemáticas. Carolina, ¿qué puede decir usted acerca de estos jóvenes que deben adaptarse, como lo dice María, a unas situaciones tan diferentes a las que están acostumbrados a vivir? Sí, exactamente, como dijo María, el tener que adaptarse a una situación completamente diferente en la escuela y en la casa. Otro problema es que están tratando de volver a conocer a esa persona que realmente no la conocen como madre. Y la madre, en este caso, porque casi siempre es la madre, puede que esté con otra pareja y tiene otros hijos. Entonces, tener que conocer a una nueva familia, tiene hermanitos que quizás hablan inglés, entonces un problema muy común en cualquier familia que han estado juntos toda la vida es el problema entre hermanos, pero si añades eso a años de distancia y falta de conocimiento, puede ser un problema. También los padres están trabajando duro, entonces realmente yo creo que no hay muchos espacios para volver a encontrarse, a comunicarse, a trabajar, porque es un proceso de volverse a juntar después de tantos años. Y luego otra cultura completamente diferente a la que ellos conocen. Y muchas veces a los hijos ni siquiera se les preguntó qué querían hacer. ¿Sí? Entonces hay de la noche a la mañana tienen que dejar quizás a la abuela, que para ellos era la madre, dejar a todo lo que tenían allá y venirse en un viaje quizás peligroso y volverse a reunir con unos extraños. La situación de cualquier inmigrante no es fácil, pero sobre todo estamos haciendo énfasis en la de nuestros niños y jóvenes y familias centroamericanas. Teresa es salvadoreña, huyó de la guerra. Cuéntenos brevemente su historia y qué puede añadir a estos obstáculos que usted tal vez vivió de primera mano y que vive con muchas de las familias que trata sobre reunificación familiar.
Yo creo que nuestros niños, muchos de ellos no tuvieron buena educación en sus países. Creo que eso les dificulta muchísimo aprender inglés. María hablaba las diferencias expectativas que tienen los niños y los padres también. Creo que las expectativas se quedan cortas a la realidad. Creo que las madres esperan que los niños estén muy agradecidos por el sacrificio que las madres han hecho por ellos. Y es cierto, ha habido mucho sacrificio, pero por otro lado el niño siente que hubieron muchos momentos en que se sintió abandonado, que no fue cuidado muy bien por las personas con quien lo dejaron. Creo que son dichosos aquellos niños que pudieron ser cuidados de una manera con cariño y con protección, pero muchos de ellos no fue así. Muchos de los niños vienen con diferentes traumas también a esta situación y sienten que su mamá no es su mamá. Les tiene mucha pena. Muchos niños que me han dicho a mí, me da pena abrir la refrigeradora, me da pena comer frente a mi mamá. Mi mamá quiere que la quiera, pero yo no la conozco. Son cosas diarias que tal vez para alguien que ha crecido con su mamá nunca se te ocurrirían, nunca las sentirías así, pero en el caso de estos niños sí. Ahora, María, ¿cómo se trata estas familias que reciben estos niños? Teresa nos mencionó un punto sumamente claro. Ellos, las mamás y los padres, sienten que ellos deberían estar agradecidos, pero lo que vivimos es otra cosa, lo que se ve en la realidad es otra cosa. ¿Qué hacen estas familias al recibir estos niños y jóvenes? Bueno, lo que vemos en nuestras familias es esa necesidad de sentirse amable, que los ame su hijo, ¿no? Lo que vemos es que muchas veces nuestros padres a veces dicen, bueno, fue una pérdida de tiempo traer estos niños, como que al principio traes el ciclo, ¿no? de abandonar, pero lo que estamos haciendo en nuestra comunidad también es tener este apoyo para los padres, ¿verdad? Porque la realidad es que los padres hicieron todo esto no porque quisieron, porque la necesidad fue cruel, la necesidad fue una necesidad intensa de poder traer sus hijos aquí, porque venirse en ellos y después traer sus hijos, pero dejarlos con sus familias, que muchas veces la familia es bien pobres allá y todo, ¿no? Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es ayudar a estos padres a entender para ellos mismos por qué hicieron lo que tuvieron que hacer, ¿verdad? Y aceptar eso y tratar de cómo apoyarlos para que acepten estos hijos como vienen ahora mismo y traerlos y amarlos, porque yo pienso que lo podemos hacer muchas cosas de comprarles, de hacerles, de ponerles aquí y allá, pero lo que tenemos que es ayudar a los padres a que amen a esos hijos. Estos niños necesitan amor, cariño, necesitan tiempo con esos padres, y eso es lo que trabajamos mucho con nuestros padres, es de decirles, bueno, yo sé que se necesita trabajar mucho, pero también necesitamos que ustedes le tomen tiempo a sus hijos, que salgan, que les hablen, que los acaricien, que le den el calor de madre, que tal vez no sienten ellos de sus hijos, pero que ellos entiendan por qué, ¿no? Y ahora, Carolina, es que hay un choque de sentimientos, como lo mencionaba Teresa anteriormente. Los padres se sienten que los niños deben estar agradecidos y los niños sienten un sentimiento de abandono y de rechazo. ¿Cómo manejar esta situación? Bueno, para manejar esta situación uno necesita tener mucho amor, como dijo María, mucha paciencia también los padres para ellos mismos. Hemos visto que tienen esas barreras del sentido de culpabilidad y de enojo que tienen los jóvenes. También yo creo que se junta la adolescencia con este proceso de reunificación, porque lo que está pasando es que los padres están recibiendo a un adolescente y dejaron a un bebé o un niño pequeño. Entonces, ya sabemos nosotros que hemos tenido adolescentes, que es una etapa muy difícil, y eso que hemos tenido los hijos toda la vida. Entonces, eso también que es normal que el adolescente quiere ser diferente, separado, encontrarse como uno mismo. Entonces, eso a veces para los padres es difícil manejar porque nunca han tenido la oportunidad de tenerlos pequeños y de acordarse cuando eran chiquitos como eran. Y también yo creo que muchos de nuestros padres eran ellos padres jóvenes, tuvieron los hijos a una edad muy temprana, quizás sin saber, o sea, uno no aprende en la escuela cómo ser padre, es la experiencia, es estar con la familia, con los abuelos. Entonces, si ellos mismos dejaron a sus hijos jóvenes, ellos siendo padres jóvenes, quizás no han tenido esa oportunidad
y quieren que todo sea perfecto. La reunificación familiar es sin duda un tema sumamente complicado que están viviendo miles de familias en el área metropolitana de Washington al llegar jóvenes y niños a encontrarse con padres y madres que tal vez ni conocen. La buena noticia es que hay servicios y opciones y regresamos con esto después de la pausa. Este es nuestro tema de Línea Directa. Hoy estamos hablando de reunificación familiar. No se vayan, regresamos en instantes. Nuestra comunidad está viviendo una nueva ola migratoria compuesta por niños y jóvenes que han escapado de la violencia, sobre todo de Centroamérica, y han venido al área metropolitana de Washington a reunirse con sus familias. El tema de hoy en Línea Directa, reunificación familiar. Saludamos de nuevo a nuestras invitadas. Nos acompañan Carolina Camacho, ella es directora de Centros de Jóvenes de Identity, es una organización que sirve a los jóvenes latinos y sus familias. También está con nosotros María Gómez, fundadora y directora de la reconocida clínica Mary Center, y la psicoterapeuta Teresa Arene, fundadora de la organización Creative Ways Therapy. Como lo dije anteriormente, la buena noticia de los problemas que encierra la reunificación familiar es que contamos con servicios, organizaciones y expertos en este tema para ayudar a nuestras familias. Háblenos del trabajo que hace Mary Center. No solamente ustedes se encargan de hacer trabajos directos de salud, sino tienen una cantidad de programas, sobre todo en este que estamos hablando, para ayudar a las familias con este problema de la ola migratoria. Sí. Bueno, tenemos, como dices, muchos programas. Uno de esos es el programa de los jóvenes, ¿no? De poder tratar a estos jóvenes después de las escuelas, que vengan, que hablen. Muchas veces es para ayudarles con las tareas, pero con estos chicos lo que hacemos es que les ayudamos más con toda la problemática de llegar a este país, con toda la problemática que han tenido en sus países, ¿verdad? Terapia es importantísimo, como para los niños, como para los padres, como también para los padrastros. Muchas veces tienen padrastros o madrastras que tienen aquí, entonces es importante trabajar con ellos también. Tenemos el programa también que es específicamente para poder, si la mamá está embarazada de nuevo, cómo tratar ese tema de este niño que viene a este país y tener un hermano que de repente es la persona especial y él no se siente, de nuevo se siente abandonado. Entonces esos programas y el programa de salud, muchos de estos niños vienen con una salud drástica, malísima, de los dientes, obviamente de la salud mental, pero también con muchos problemas médicos, ¿no? Que no han sido tratados, no han sido vacunados muchas veces, muchos problemas con el estómago, con muchos problemas problemas del corazón, de tantas cosas, y sin seguro y sin la oportunidad que este país no tiene para estos niños ahora, el apoyo. María menciona algo sumamente trascendental, Teresa, y es la importancia de que se traten, que hagan terapia. Usted maneja en el área muchísimas familias que conllevan estos casos. ¿Y por qué es tan importante que toda la familia llegue y acuda a un experto como usted? No solamente mamá, papá, sino muchas veces tíos, tías, abuelos, que son quienes reciben a estos niños y jóvenes. Sí, yo creo que eso es muy importante, y creo que en el Distrito de Columbia, los niños, aunque estén indocumentados, tienen el beneficio de tener seguro que les cubre salud mental. Eso no es cierto es mucho más difícil para los adultos. Y creo que eso es un punto en que nosotros necesitamos hacer más esfuerzos, porque creo que los adultos lo necesitan tanto como los niños. Los niños dependen emocionalmente de los adultos, y es importante invertir en el adulto para que el adulto pueda entender cuál es su responsabilidad y también poder diferenciar cuáles son las emociones que te tocan a ti y de las cuales tú tienes responsabilidad y cuáles no. Hay muchos mitos en nuestra comunidad, Teresa, al respecto cuando se habla de salud mental. Tal vez muchos de nuestros familiares dicen: yo no quiero visitar a un psicoterapeuta porque me van a tachar de loco, porque van a pensar que estoy enfermo, etcétera. ¿Por qué no nos explica a nuestros televidentes la importancia de tratar su salud mental? Yo creo que eso ha cambiado. Creo que hemos mejorado mucho en ese sentido. Cuando yo empecé la clínica de salud mental que tenemos, que es una clínica pequeña, era más difícil, creo, que las personas latinas vieran a esto como una verdadera ayuda, que es completamente normal
que lo necesitamos todos en diferentes momentos en la vida. Y creo que cuando lo logras normalizar y empezar una conversación en la que tú dices, las personas que vienen a esta clínica son personas que vienen porque han pasado por estas y estas dificultades, por estos y estos dolores, por estos y esos traumas. Creo que la persona entiende que no tiene nada que ver con locura, que tiene que ver con cómo manejamos la vida que nos ha tocado, y a muchos de ellos les ha tocado una vida muy, muy dura. Ahora, Carolina, ustedes tratan y trabajan directamente con jóvenes y yo me imagino que un sinnúmero de estos jóvenes que llegan a Identity han pasado por esta situación de reunificación familiar. Háblanos del trabajo de su organización. Sí, nosotros en Identity tenemos una filosofía y trabajamos con el desarrollo positivo de los jóvenes y de sus familias. Tenemos programas en 10 high schools aquí en el condado de Montgomery. Manejamos 3 centros de bienestar en Gaithersburg High School, Watkins Mill y Northwood High School, que han sido una de las escuelas más afectadas por el crecimiento de chicos inmigrantes que hemos estado hablando. También tenemos 2 centros de oportunidades para los chicos que están fuera de la escuela, que no, por diferentes motivos o por la edad simplemente no pueden entrar aquí a la escuela, y tenemos programas ahí de GED, tenemos consejería y ayudamos a conectar a las familias en todos los programas de Identity con los recursos en la comunidad, como hemos hablado, seguro médico. Muchas veces las familias que están recibiendo a los jóvenes necesitan comida de emergencia o ayuda con la vivienda, entonces es una parte importante. Y en todos nuestros programas, tenemos los programas para los jóvenes, pero un elemento muy importante es la familia, los padres, porque en todo esto queremos crear factores de protección para los jóvenes para que crezcan sanamente, y el factor más importante de protección muchas veces son los padres. Entonces también tenemos programas para ayudar a las familias a sobrellevar este problema de reunificación. La realidad es que miles de jóvenes y niños están llegando a nuestra área a buscar a sus familiares, han cruzado la frontera y traen consigo varios traumas. Lo importante es que entender que hay ayuda y servicios en español. Es muy importante que como familia, si estamos viviendo una situación de reunificación familiar, toquemos estas puertas y busquemos ayudas porque las hay. Hacemos una pausa y regresamos en instantes. Ustedes no se vayan. Un ambiente de violencia, las amenazas constantes de pandillas en Centroamérica y la necesidad innata de reunirse con sus padres y madres son las causas principales por las que miles de niños y jóvenes siguen arriesgando sus vidas al cruzar la frontera. María, estamos hablando del tema de reunificación familiar, pero esto no es un tema de hoy, es un tema que siempre ha venido con nuestras familias inmigrantes. ¿Somos aún conscientes, sobre todo en nuestra comunidad, de lo que atrae toda esta situación de reunificación familiar? Yo creo que como comunidad y como centros públicos aquí en escuelas y centros de salud públicos y todo eso, yo creo que no estamos tan conscientes. Primero que todo, yo creo que una de las cosas que debemos de hacer es esta transición de estos niños cuando entran a la escuela debería de ser más suave. Yo creo que los metemos a esa escuela al grado que por los años que tiene, y es una trama más, otra trama más en adición de lo que ya traen. Segundo es que yo creo que no estamos haciendo suficiente en ningún condado, en ninguna ciudad estamos haciendo suficiente entrenamiento para los profesores, para los administradores y para los padres de estos niños, ¿verdad? Las escuelas, yo creo que también, las pobres escuelas, metemos a estos niños ahí y las maestras y los administradores no están listos para esto. Tercero es que yo creo que no hay suficientes actividades para estos niños, sobre todo en los condados donde las casas son tan lejos, no tienen tal vez el bus para llegar a casa después de jugar el fútbol, de tener un ambiente donde se puedan entretener, ¿verdad? Donde la mente se puedan olvidar de esto. Entonces, y los padres llegan a la casa tarde, los sábados y domingos tal vez están trabajando, no tienen tiempo tampoco sabemos que la educación física ayuda mucho a la parte mental. Ahora, Teresa, ¿qué se puede lograr cuando una familia acude a ayuda profesional?
Se puede lograr muchas cosas. Si tú logras mostrar a cada uno de los miembros de la familia la experiencia que cada uno ha tenido, creo que creas una credibilidad también entre los miembros de la familia, de poder entender cuál fue la razón por la cual esto sucedió y poder escuchar cuáles fueron las intenciones y las esperanzas. También así, yo creo que es muy importante reconocer y validar las consecuencias negativas que esto tuvo en los niños, y que la relación del apego, esa intimidad que una madre y un hijo tienen cuando tú los has criado, se ha roto. Y creo que hay muchas cosas que se pueden hacer para construir, reconstruir pero primero hay que reconocerlo, y los padres tienen que reconocerlo, no para sentirse culpables, sino que para poder emprender un camino diferente con estos niños que no los conocen. Los niños vienen aquí y ellos esperan que van a aprender inglés, que van a sacar su high school, y los niños les cuesta mucho aprender inglés porque perdieron muchos años de escuela en sus países. Por lo tanto, es muy difícil aprender otro idioma cuando tú no puedes escribir y leer bien en el propio idioma que tú tienes. Las escuelas aquí no han hecho lo suficiente para poder darle respuesta a esta problemática. No se han adaptado los currículums, no se han adaptado. Hay muchas cosas que se podrían hacer y han pasado muchos años ya, y me parece a mí que todavía tenemos los mismos obstáculos. Ahora, hay programas y servicios para, de alguna manera, sobrellevar esta situación que viven nuestras familias, en su mayoría centroamericanas, que residen en el área de Washington. ¿Cómo hacemos, Carolina, para estas familias y estos jóvenes acudan a estos servicios, ¿no? Sabemos que hay muchos servicios en español, muchas veces a bajo costo o gratuito, pero lo importante es que sean tratados. Entonces, vemos que sí hay programas y vemos que sí hay servicios, pero ¿qué puede hacer una familia para decir, ok, voy a acudir a estos servicios, voy a ir? No, ¿cuál es el primer paso? Bueno, muchas veces la forma más fácil, sobre todo si tienen hijos en el colegio, en la escuela, es acudir a la escuela. Hay nosotros tenemos programas en diferentes escuelas. En general, yo creo que ese es un lugar donde las familias se sienten cómodos y deben llegar y preguntar. Algunos programas, como nosotros manejamos los 3 centros de bienestar, también hay centros de bienestar a nivel de escuela primaria, y ahí hay servicios para las familias que están en este problema, conectándolos con recursos en la comunidad, también proveyendo salud mental. Entonces, la escuela siempre yo creo que es un lugar para empezar. Sin embargo, también en la comunidad hay programas del gobierno local, tienen diferentes clínicas, también hay diferentes organizaciones que tienen programas especiales para las familias que están en este proceso, y uno tiene que preguntar y preguntar y preguntar. Muchas veces las familias pertenecen a alguna comunidad religiosa, también ahí pueden encontrar información. Y también yo creo que uno pueden apoyarse también en otras familias, los que tienen más experiencia, compartir lo que han descubierto ellos, algo que les ha ayudado con otras familias. Yo quería responder un poquito también a lo que han dicho mis colegas respecto a las escuelas, ¿no? Porque las escuelas se vieron muy afectadas. En general, muchas veces el estudiante inmigrante llega a las clases de ESOL, pero el año pasado eran muchos otros maestros que nunca han tenido un joven en su clase con esas características. Y una manera que yo encontré y compartí con unas maestras, hay un libro que se llama La distancia entre nosotros, la autora Reina Grande, que su historia, su memoria de haber sido dejada en México y luego sus papás la trajeron, es la historia de nuestros hijos. Y yo encontré con los maestros americanos, después de haber leído este libro, entendían mucho mejor lo que estaba sucediendo en las vidas de sus estudiantes. Entonces yo creo que eso también, yo sé que el sistema tiene que cambiar, pero hay maneras de que las personas se pueden abrir
vivir y aprender acerca de la realidad de nuestras familias. Y esa realidad precisamente, Carolina, es que sí hay recursos, sí hay salidas, hay una luz al final del túnel. Sabemos que la situación es difícil para nuestras familias. Cerremos con un mensaje, María, a nuestros televidentes, a las familias que tal vez están pasando por una situación que, a pesar de las dificultades, sí hay recursos y debemos acudir a ellos por nuestra propia salud mental y la salud de nuestra familia. Sí, que lleguen a estos programas, pero también como importante como los programas es que nuestros padres abracen a esos hijos, los adoren, les den el amor que esperaban, ¿no? Darles, y que se lo den hoy mismo, y que cada noche les den un beso de amor, y que cada mañana departan sus casas diciéndole lo mismo. Muchísimas gracias, María, con ese mensaje, y gracias por poner tanto sentimiento, porque sabemos que esta situación de la inmigración no es fácil para nadie. En alguna manera, cualquier persona que sea inmigrante, que llegue a Estados Unidos, no importa su nivel, no importa el país del que haya llegado, siempre enfrenta obstáculos y dificultades. Lo más importante, como lo han destacado aquí nuestras invitadas, es, número uno, reconocerlo, entenderlo y abrazar esos niños y esos jóvenes que llegan a nuestra área para tener, lógicamente, una mejor vida y una mejor familia. Con esto cerramos nuestro tema de hoy. Le quiero agradecer a Carolina, a Teresa y a María por habernos acompañado en nuestro programa de Línea Directa, y a ustedes en casa también muchísimas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares con este tema tan importante. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde en Línea Directa. Hasta la próxima.